Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Ojalá que se encuentren bien. Hoy vamos a comenzar con la práctica de Anapanasati y después voy a compartir un discurso y ojalá tengamos un poco de tiempo al final para preguntas y comentarios. Bueno, hoy vamos a comenzar con la práctica de Anapanasati. Anapana es literalmente inhalación, exhalación, pero podemos decir simplemente respiración y sati es como atención plena, conciencia plena, podemos decir atención lúcida, algo como de este sentido, que tiene ese sentido de poner atención de una manera con intención, ¿verdad? A propósito, poniendo atención. Y una atención que es clara, ¿verdad? Que no está distraída. Ah, entonces, en esta práctica comenzamos primero con simplemente observar la respiración. ¿Y qué significa observar la respiración? Es sentir la respiración. La práctica de Anapanasati se encuentra dentro de la etapa de Satipatthana como Kayanupasana. Kayanupasana es observación del cuerpo, ¿verdad? Entonces estamos observando el cuerpo, no con los ojos, literalmente, pero con la mente. Y el cuerpo se experimenta a través de las sensaciones táctiles, ¿verdad? Entonces cuando estamos observando la respiración, nos estamos enfocando en las sensaciones táctiles que surgen cuando estamos inhalando y exhalando. Entonces, primero simplemente nos damos cuenta inhalando y exhalando, ¿verdad? No tiene que ser algo cognitivo, no tienes que repetir en tu mente inhalando y exhalando, pero estar consciente, sentir cada inhalación y sentir cada exhalación sin dejar que la mente se desvíe, ¿verdad? Y que la atención se vaya a pues, los estímulos del entorno externo. Colocamos y mantenemos la atención en el cuerpo, en las sensaciones táctiles de la inhalación y la exhalación. Y ya cuando la mente está fijamente establecida en la respiración, nos damos cuenta de la textura de la respiración, es decir, si la respiración es rápida o lenta, si es profunda o no es profunda, ¿verdad? Nos comenzamos a dar más cuenta de la respiración, inhalando y exhalando, sintiendo la respiración. Y también nos damos cuenta de el proceso completo de la respiración, ¿verdad? El momento que entra a la nariz y que entra en nuestros pulmones y sale de los pulmones y sale de la nariz, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo la respiración está afectando todo el cuerpo entero, ¿verdad? Que la respiración es una actividad que afecta a todo el cuerpo entero, del momento que entra en nuestra nariz hasta cuando entra a los pulmones y sale otra vez por la nariz. Entonces estamos observando este proceso dinámico de inhalar y exhalar, sintiendo, ¿verdad? Lo sentimos en el pecho, en el abdomen, las varias sensaciones táctiles que surgen cuando estamos inhalando y exhalando. Y al mismo tiempo comenzamos a encontrar quietud corporal, quietud en el cuerpo. Es decir, que paramos de reaccionar a los estímulos del cuerpo. Si nos da comezón o sentimos un poquito de dolor o calor o frío, intentamos no reaccionar. Encontramos quietud en todo el cuerpo entero. Y no es una quietud a través de ser de la rigidez, ¿verdad? Del control, de la concentración, pero una de dejar ir, de relajar, de tranquilizar el cuerpo entero. Y después nos vamos a dar cuenta que surge la sensación de comodidad, comodidad en el cuerpo cuando está libre de la tensión, cuando está libre de
estar preocupado por las varias sensaciones que están surgiendo en el cuerpo. Y ya que la respiración está más tranquila también, surge una comodidad que es agradable a través de todo el cuerpo. Nos damos cuenta de esa comodidad y después nos damos cuenta de la alegría que surge en la mente o el contentamiento que surge en la mente cuando la mente ya no está persiguiendo los varios estímulos del entorno, no está persiguiendo vistas y sonidos, ni gustos, ni olores. La mente no se va hacia el futuro ni al pasado. La mente no está imaginando. La mente no se deja llevar por la ira, por la codicia, por la sensualidad, la tristeza, la envidia. Eso trae un estado muy placentero en la mente que llamamos contentamiento. Entonces, con un cuerpo cómodo y una mente contenta, uno es feliz, uno es muy, muy feliz. Y cuando uno es feliz, la mente se unifica, la mente es imperturbable. Bueno, vamos a practicar de esta manera, comenzando con simplemente observando la respiración, después dándonos cuenta de si la respiración es larga o corta, dándonos cuenta de el proceso completo de la respiración y encontrando quietud en el cuerpo, es decir, no reaccionar, ¿verdad? Y también encontrar contentamiento en la mente, debido a que la mente ah, no se está dirigiendo a otros estímulos o objetos mentales, está enfocada, unificada, establecida, dirigida y en quietud. Practiquemos esta meditación de Anapanasati, observación de la respiración, observación del cuerpo, de las sensaciones táctiles.
compartir unas bendiciones con todos. El poder del Buda, el despierto, Dhamma sus enseñanzas, Sangha sus discípulos, que estén bien, feliz, cómodos y pacíficos. Sabitio Vivanjantu Samberum Vinasatu Mate Babantuan Terayo Sukidika Yuko Bhavan Bhavetu Sabbe Mangelan Rakantu Sabbe Devata Sabbe Buddha Nubhavene Sabbe Dhamma Nubhavene Sabbe Sangha Nubhavene Sada Soti Bhavantuti. También a través de estos actos meritorios, que estén libres de mala compañía y que siempre tengan buenos compañeros hasta realizar Nibbana. Imina punya kamene mame bala samagamo satam samagemo hotu Yaveni Banapatiya. Ah, voy a compartir el sutta para hoy.
Y a ver si alguien nos puede ayudar con leer el discurso, por favor. O tal vez dos personas. No es muy largo. Alejandra, Sí, Bante. Buenas tardes. buenas tardes. 5.38. La fe. Monjes. Estos 5 beneficios llegan al hombre del clan dotado de la fe. ¿Y cuáles son esos 5? Monjes. Cuando la gente buena y sabia del mundo muestra compasión a alguien, la muestra en primer lugar a personas que tienen fe y no a las que carecen de ella. Además, cuando visitan las casas, en primer lugar, visitan a las personas que tienen fe y no a las que carecen de ella. Además, cuando aceptan las ofrendas, en primer lugar, las aceptan de las personas que tienen fe y no de las que carecen de ella. Además, cuando enseñan el Dhamma, lo enseñan primero a las personas que tienen fe y no a las que carecen de ella. Las personas que tienen fe, al desintegrarse sus cuerpos después de la muerte, renacen en el buen destino en el mundo celestial. Gracias, Alejandra. Creo que también nuestra compañera Doris nos quería ayudar. Así es, Doris, ¿no? Sí, Bante. Estas son, monjes, los 5 beneficios que llegan al hombre del clan dotado de la fe. Al igual que una gran higuera que se eleva por encima del suelo de una agradable campiña, es un sostén para todas las aves de alrededor. Así también el hombre del clan dotado de la fe es un sostén para mucha gente, para los monjes, las monjas, los seguidores laicos y las seguidoras laicas. Una majestuosa higuera cuyas ramas abundan en frutos y hojas verdes, con el tronco y las raíces sólidos, sirve para que las aves encuentren el reposo en este deleitoso lugar. Hacen sus nidos aquellos que buscan la sombra, la encuentran, y los que buscan frutos hallan el alimento. Lo mismo sucede con la persona realizada en la virtud y la fe, la que es modesta, sensible, amable, amigable y apacible. Llegan junto a ella los que están libres de las contaminaciones, los que fueron liberados de la pasión, de la aversión y la falsa ilusión, los que constituyen el inconmensurable campo de méritos para el mundo. Ellos la, ellos la enseñan el Dhamma, que disipa todo el sufrimiento, y cuando lo entiende, queda libre. Puedes subir un poco antes, por favor. Sí. Pues buscan frutos. Fueron liberados de la pasión. Ellos enseñan el Dhamma que disipa todo el sufrimiento, y cuando lo entiende, queda libre de las contaminaciones y alcanza el Nirvana. Gracias, Doris. Y a ver si puedo compartir otro discurso. Ya lo encontré. Ah, este es de la Anguttara Nikaya, libro ah, de 3, Sutta 48. Montañas. Monjes arraigados en Himalaya, el rey de las montañas, los grandes árboles sala crecen de 3 maneras. ¿Y cuáles son estas 3? Crecen en ramas, hojas y
follajes crecen en la corteza y en los brotes crecen en la madera blanda y en el duramen arraigados en Himalaya, el rey de las montañas. Los grandes árboles sala crecen de estas tres maneras. De la misma manera, monjes, cuando el cabeza de familia posea la fe, los familiares que dependen de él crecen de tres maneras. ¿Y cuáles son esas tres? Crecen en la fe, crecen en la conducta virtuosa y crecen en la sabiduría. Cuando el cabeza de familia posea la fe, los familiares que dependen de él crecen de estas tres maneras, al igual que los árboles que crecen dependiendo de una montaña rocosa en medio de un vasto bosque desierto, pueden llegar a ser grandes señores del bosque. Así también, cuando aquí el cabeza de familia posee la virtud y la fe, su esposa, hijos y parientes, todos crecen dependiendo de él, al igual que sus amigos, su círculo familiar y todos que de él dependen. Aquellos poseedores del discernimiento, viendo la buena conducta del hombre virtuoso, su generosidad y las buenas acciones, emulan su ejemplo. Habiendo vivido aquí, de acuerdo con el Dhamma, el sendero que conduce al buen destino, aquellos que desean regocijarse de los placeres sensuales se delitan en el mundo de los devas. Muy bien. Entonces, os quería compartir un poco sobre Sadda. Sadda. Sada se traduce como fe o convicción. Sad es bueno, lo que es bueno, y da es el estado, un estado de ser bueno, podemos decir, el reconocimiento de lo que es bueno, ¿verdad? Entonces uno tiene fe, uno tiene convicción en lo que es bueno. Eso es lo que entendemos con Sada. Y de hecho, cuando miramos los discursos en Pali, siempre comienza con unas líneas así, dice algo así. Uno tiene fe en el Tathagata, en el despertar del Tathagata, que es Itipiso Bhagava Araham Samma Sambuddho Vichachara, que el Buda es un Arahant, ¿verdad? Un completamente iluminado, el maestro de devas y humanos, el que puede domar a los que no son, que se pueden domar y de todas las que es perfecto en conducta, etcétera, etcétera. Entonces, el camino del Dhamma comienza con fe, ¿verdad? Creo que para hoy en día, para personas más seculares o más modernas, ¿verdad? Es un poquito difícil, ¿verdad? Aceptar eso. Dice, pues yo me estoy alejando de mi religión, de mi cultura, porque no me gustaba la fe, y llego al budismo y me encuentro con lo mismo. Es que la fe es algo poderoso, sea religioso o la fe en cosas seculares también. Es algo, es una calidad de motivación, ¿verdad? Nos ayuda, nos apoya en hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar en una universidad, ¿verdad? Uno tal vez no conoce ningún profesor ahí, nunca ha estudiado en la universidad. Uno tiene un poco de fe que la institución, ¿verdad?, le va a compartir lo que uno está buscando. En realidad uno no sabe y cuando llega se da cuenta que tal vez los profesores y el instituto es muy diferente que uno se imaginó, ¿verdad? Pero uno tiene fe, ¿verdad? Que voy a la escuela, estudio, saco mi título y puedo tener un trabajo, una carrera, una vida buena. Uno no lo sabe, nomás es pura fe, porque hay muchas personas que lo hacen y no consiguen esas cosas. Pero aún así, uno va a estudiar, uno piensa estas cosas. Entonces, ah, la fe no tiene que ser algo como una fe ciega, ¿verdad? O una fe absoluta, pero es más como tener confianza, ¿verdad? Tener una confianza. Y ahí comenzamos, ¿verdad? Uno tiene confianza en que hubo un despierto en el pasado, ¿verdad?
y que ese despierto encontró el camino a Nibbana. Entonces, si uno toma eso con fe, uno puede practicar el camino. Porque si uno no piensa que hubo un despierto que completamente eliminó todo el sufrimiento, entonces no hay sentido en practicar el budismo, ¿verdad? Uno puede, no sé, irse de vacaciones para relajarse o tomar un curso de mindfulness en línea para relajarse, ¿verdad? Del estrés y cosas así. O irse de fiesta, ¿verdad? Irse al carnaval y pasársela bien. No necesitas budismo para estar feliz en ese sentido, ¿verdad? Entonces la fe es algo que apoya la práctica. A veces el camino se divide en tres etapas, que es Sada, Sila y Bhavana. Sada es la fe, ¿verdad? En el Buda, Dhamma y Sangha. No solo fe, la fe no es solo en el Buda, ¿verdad? En Gautama Buda, no es solo así. La fe tiene que incluir el Dhamma y el Sangha, las tres joyas. Entonces uno tiene fe en las tres joyas. Por eso uno toma refugio en las tres joyas, ¿verdad? En los tres refugios. De ahí uno intenta vivir de la manera que viven los despiertos, es decir, tener buena conducta, que es sila, los preceptos, ¿verdad? Y de ahí uno intenta desarrollar la mente, bhavana, el cultivo mental de la mente para realizar ese estado de los arahants, de los despiertos, ¿verdad? Pero todo comienza con fe. Para mí la fe es como el combustible, ¿verdad? Para este vehículo que tenemos, ¿verdad? En el budismo hablamos de los vehículos, ¿verdad? Sea Hinayana o Mahayana, ¿verdad? Yana es un vehículo. Entonces este vehículo necesita un poco de combustible y ese combustible es la fe, es saddha, ¿verdad? El reconocimiento de lo que es bueno, que el Buda es bueno, que el Dhamma es bueno y que el Sangha es bueno. De hecho, dice que el Dhamma es hermoso o bonito en el comienzo, hermoso o bonito en el medio y hermoso y bonito en el final. Es lo que dicen del Dharma, ¿verdad? Bueno, creo que tienen dudas, ¿verdad? Creo que surgieron dudas o pueden compartir lo que les chocó, ¿verdad? De este término de fe, cómo les impactó, viendo que aquí también en el budismo, como en el cristianismo, catolicismo y muchas religiones, se requiere la fe, aunque no es fe ciega, ¿verdad? O completamente te tienes que dar sin saber nada. Daniela, Sí, hola Dante, hola. hola a todos los compañeros. Sí, me parece muy bueno los discursos que compartió en relación a Sada y me sentí así como muy profundamente, bueno, no sé, tocada, ¿no? Uno como madre o bueno, como jefa de familia o bueno, como mamá, eh, que nuestros hijos puedan, en mi caso que ella es chiquita y todavía que puede ir viendo. eh, bueno, mi práctica, que puede ir viendo la parte de los preceptos, los valores, la moral que se desarrolla. Y yo la veo a ella en situaciones teniendo que desarrollar, teniendo que actuar y aplicando estos valores, estas enseñanzas. Entonces, a mí me parece una maravilla, me parece una belleza, ¿verdad? Eh, y eso tiene que ver con mi sada, con mi fe, con, con lo que yo siento intrínsecamente de manera muy genuina, no solamente hacia, bueno, como usted lo explicaba hace un momento, hacia el Buda, sino hacia la enseñanza y bueno, y hacia la orden de los monjes y monjas. Así que, bueno, yo siempre estoy agradecida de que usted pueda compartirme
Y en esta oportunidad, estos dos discursos me han tocado profundamente el corazón y me animan, bueno, a seguir cultivando, no solamente mis hadas, sino mi práctica, y que mi hija y las personas que puedan llegar a mí puedan beneficiarse de ello. Así que muchas gracias, Bante. Gracias, Daniela, por compartir tus experiencias y hasta yo me he dado cuenta del impacto que has tenido con Lea, ¿verdad? Es muy obvio que tu práctica es un ejemplo para ella y que ella en realidad ha tomado los valores que se encuentran en el Dhamma, aunque ella, ¿verdad? Tal vez no sabe que es budista, no se considera un budista. Y de lo poco que conozco de ella, ella ha tomado tus ejemplos y vive de esa manera. Ah, bueno, sigue Andrés y después Doris. Hola, buenas tardes, Bante. Hola, Andrés. Yo reflexionaba sobre Ujú, esta parte, ujú, pero para tener fe primero tengo que aceptar el postulado del Buda de la primera noble verdad, ujú, de que todo es insatisfactorio. Ujú. Pero bueno, luego me meteré en ese problema, ¿no? Entonces tengo que aceptar que todo es insatisfactorio, entonces la enseñanza de Buda me ayuda para erradicar eso. ujú, Y entonces de ahí surge la fe, ujú, ¿sí? Pero ahorita con la inteligencia artificial, hubo un video donde le preguntan a una máquina que si ella aceptaba las enseñanzas de Buda y la máquina decía, no, porque yo no siento, yo no percibo, yo no sufro. Y dice, entonces, por lo tanto, yo no tengo que seguir las enseñanzas de Buda, porque yo no tengo todo eso. Entonces yo infería con los hindús. Los hindús dicen que llegan a un estado que se llama Satchit Ananda, ujú, ajá, que es ser conciencia bienaventuranza. Entonces, si ellos llegan a ese estado y no ven el sufrimiento, por eso ellos no siguen las enseñanzas de Buda, porque ujú, tienen otro estado donde el sufrimiento para ellos no existe. Entonces, la base para que yo pueda seguir o surja en mí es aceptar que existe el sufrimiento, que lo acepto, y entonces tengo fe en el Buda que me puede servir para erradicar ese sufrimiento. Si yo no aceptara eso, ujú. no tendría razón la fe porque no seguiría sus enseñanzas. ¿Sí, Pante? Así es, pero para abrir este concepto más, ¿verdad? Esta idea más, un poco más. No es solo aceptar el sufrimiento, pero que el sufrimiento tiene causas, ¿verdad? Hay causas del sufrimiento y hay unas causas y condiciones que conducen a la cesación del sufrimiento y que hay la cesación del sufrimiento, niroda, nirvana. Entonces uno tiene fe en eso, ¿verdad? De hecho, vemos esto cuando el venerable Arahant Sariputta, antes que era el Arahant Sariputta, se llamaba Upatissa y estaba caminando un día por el bosque y se encontró al venerable Asaji, uno de los primeros discípulos del Buda, de los 5 amigos del Buda, y le dijo, por favor, compárteme las enseñanzas del Buda. Y, y lo que dice el venerable Asaji, dice, pues dice, todo lo que surge, surge debido a causas y condiciones, y el Buda enseñó las causas y condiciones que conducen al fin del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, con ese entendimiento del sufrimiento también viene junto el entendimiento de Paticca Samuppada y Dapachayata, ¿verdad? El origen dependiente o interdependiente, como le queramos poner. Entonces, no solo sufrimiento, porque si uno solo acepta el sufrimiento, pero sin ver que hay un escape, entonces, ¿verdad? Como que no tiene sentido para qué seguir una doctrina que nomás es sufrimiento y a veces nos acusan de eso a los budistas, ¿verdad? Que nomás estamos enfocados en el sufrimiento, que no es verdad, ¿verdad? Nosotros estamos enfocados en nirvana, pero tenemos que darnos primero cuenta que estamos sufriendo para poder alcanzar el nirvana. Entonces, solo para que la gente entienda, ¿verdad? Que es reconocer el sufrimiento
y las causas y condiciones que conducen al sufrimiento y que liberan del sufrimiento. Gracias, Pante. Eso llamamos el samadhi, ¿verdad? La perspectiva armoniosa. Mm, Doris. Y después Mariana y terminamos. No, y Emanuel y después terminamos. Gracias, Bante. Bueno, lo que se estaba diciendo me generó una cantidad de pensamientos y de mm, cuestionamientos, pero eh, inicialmente voy a hablar de lo que pensé al respecto de Sada, de la fe. La fe que, que tenemos es fe en nosotros mismos y es fe en el Buda. Ujú. Es fe en las enseñanzas del Buda, en lo que somos capaces de evidenciar a través del cultivo y del aprendizaje y del camino del Dhamma. Pero ¿de qué manera se articula esa fe en mí misma? Porque yo, o sea, honestamente, algunas veces en mis meditaciones siento que las cosas que aprendo o que entiendo, que comprendo, eh, quizá no son así o que me estoy equivocando. Estoy hablando de esa confianza en mí misma, en mi camino y esa confianza y esa fe en el Buda despierto, perfectamente despierto. No sé si me puedas ampliar a ese respecto, por favor. Sí, a mí lo que me ha ayudado en esas ocasiones es ah, tener un punto de vista como más amplio, ¿verdad? Porque en el momento sí se siente así, ¿verdad? Como con mucha duda y qué van a ser los resultados, no sé qué va a pasar, tal vez no vale la pena, pero cuando tenemos un punto de vista más amplio, una perspectiva más amplia, en tiempo, ¿verdad? Así a largo plazo, es más fácil entender cómo es que las enseñanzas del Buda y nuestra propia práctica nos está ayudando, ¿verdad? Cuando uno está experimentando ira y tristeza o mucho sufrimiento, es muy difícil ver cómo el Dhamma nos está ayudando, ¿verdad? Ya practiqué tanto y aún así estoy sufriendo, estoy enojada, estoy triste, ¿verdad? Tal vez no tiene sentido y uno surge la duda en las enseñanzas y en el Buda. Pero voy a compartir un ejemplo en mis estudios de la universidad. Hay tiempos que, ¿verdad? Uno no entiende o no le sale la tarea de la manera que uno quiere y surge dudas en uno, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Soy suficiente capaz para poder pasar este curso, para poder graduarme de la universidad? Y tal vez te toca un profesor que no es muy bueno y tienes dudas en la institución, ¿verdad? No es una buena universidad, ¿por qué vine aquí? Mejor me retiro. Pero uno sigue trabajando y después de unos años uno se gradúa y se da cuenta, oh, mira, ¿verdad? Aunque tuve todas esas dudas y tuve que pasar por todos esos tiempos difíciles y todo eso, aún así alcancé mi meta, aunque hubo momentos durante los estudios de uno que uno se quería dar por vencido y era insoportable, ¿verdad? Pero uno lo logró al fin del día. Entonces sí, en el momento, cuando nuestro punto de vista es muy pequeño, ¿verdad? Ah, muy chiquito, así como no tiene suficiente amplitud, no está suficiente grande, lo que sentimos en el momento nos comienza a superar, pero si comenzamos a ver hacia el futuro y también hacia el pasado y vemos nuestras experiencias del pasado, nos damos cuenta que nos hemos encontrado en situaciones similares en el pasado y aún así las hemos superado. Entonces, eso es como yo he manejado cuando surgen como dudas o tiempos difíciles en mi práctica. Trato de no enfocarme tanto en lo que está pasando en este momento, pero
ampliar mi visión y verlo en un contexto más grande. Gracias, Bante. Sí, Andrés, nos vemos. Mariana, Hola, ¿qué hola, tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. buenas tardes. Bante, bueno, escuchando todo lo que comentaban los compañeros y los discursos, un montón de cosas me vinieron a la mente. En principio, en cuanto a la motivación, creo que lo más importante es que nos ayuda a predisponer la mente hacia nuestro objetivo y es una forma de alimentar nuestra motivación. A mí, a mí me resulta un poco de lo más complicado de alimentar en el sentido de que la práctica, al enfocarse tanto en el aspecto racional, esta motivación viene de algo un poco más del sentir, ¿no? La escuchaba a Dani, la escuchaba a usted y escuchaba a los compañeros desde lo que se siente, que a veces no está tan ligado a lo racional, si bien también hay que tener en cuenta que no tiene que ser una fe ciega. Lo enfocaría desde lo racional en tener fe de que el Buda existió, que tuvo ese logro espiritual y que yo también puedo alcanzarlo. Pero así también es como una parte de la práctica que en mi caso hay que trabajar. Por ese motivo. Y la analogía que también Andrés citó respecto de las máquinas me pareció muy interesante porque creo que los desafíos de la humanidad en el futuro van a estar muchos de esos dilemas morales respecto a las máquinas y gente que ocupa cargos importantes que quiere reemplazarnos con máquinas o robots. Entonces hay que encontrar un sentido aún cada vez más profundo de lo que implica la práctica espiritual en esta sociedad. Y también en el discurso que mencionaba la cercanía con quienes sí tienen la fe, entiendo que el Buda siempre alentaba a que estemos rodeados de personas en lo posible que también acompañen esta motivación, esta fe, de modo tal que nuestra práctica se fortalezca y no se debilite. Eso es todo un poco de lo que estuve reflexionando. Gracias. Gracias por compartir tus reflexiones, Mariana. Sí, de hecho, cuando miramos los discursos, hay muchas personas que surgió fe en ellos sin conocer el Buda. Entonces, la fe no tiene que ser en el comienzo directamente al despertar del Buda, pero puede ser fe pues en un practicante, ¿verdad? Un practicante del Dharma. Ves una persona que está practicando el Dharma y ves es una persona muy amable, una persona muy bondadosa, una persona que practica mucha caridad, una persona muy amable, una persona que se lleva muy bien con todos y una persona que no está matando, robando, asaltando, dañándose el mismo a otros. Y como que surge un poco de inspiración. A mí también me gustaría vivir como esa persona, ¿verdad? Entonces ahí también está la fe, ¿verdad? En un practicante del Dharma. Porque cuando dicen, uno ve el Buda, ve el Dharma. Cuando uno ve el Dharma, ve el Buda. Es decir que, ¿verdad? El Buda simplemente es como una manifestación del Dharma. Y esa manifestación del Dharma es posible en todos nosotros, ¿verdad? Todos tenemos esa capacidad de despertarnos y ser Budas. Es decir, que todos somos como, podemos manifestar aspectos del Dharma. De hecho, cuando miramos a homenaje al Sangha Vandana, ahí dice, ¿verdad? Que el Sangha manifiesta las diferentes buenas calidades de los despiertos o del Dhamma. Entonces, para nosotros hoy en día no tenemos acceso directo al Buda y es un poco difícil tener fe a una persona que ni conocemos o tal vez ni existió, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Pero si miras un monje, ¿verdad? Un practicante laico y ves, mira esa persona, a mí me gustaría ser como esa persona, ahí surgió la fe, ¿verdad? En el Dhamma.
oh, veo esto, y puede surgir la fe de esa manera, ¿verdad? Entonces, a veces creo que Sí, eso es el ejemplo que nos dan los kalyanamitas, los buenos amigos, ¿verdad? Y por eso el Buda dice que sí. debemos estar juntos en comunidad y rodearnos de personas que andan en ese camino, porque esa misma comunidad va a ser lo que nos va a dar más alimento en nuestra práctica, ¿verdad? Es lo que nos va a dar fe en las enseñanzas. Aunque uno tal vez, ¿verdad? Tiene muchos problemas en realizar esos estados armoniosos, ¿verdad? Tal vez uno tiene mucha duda en su propia práctica. No, mira, hay otros seres que sí la han logrado a diferentes estados en esta práctica y pues ojalá yo también lo pueda hacer. Gracias, Bante. Sí, estoy de acuerdo. Es así. Gracias. Bueno, y terminamos hoy con Emanuel. Buenas tardes, saludos Bante, saludos Calyanamitas. Sí, también quería compartir mi reflexión, cómo no tener fe en lo que es la práctica de todo lo que te están enseñando, pero sabiendo que te está basando en el bien, que no hay truco detrás de eso, ¿no? Tal como el Kalama Sutta. Uno practica y inmediatamente puede ver el venga y vea que le dicen. Entonces es algo como usted dijo que me hizo recordar, aunque no haya existido, ¿qué tiene si el Dhamma es tan excelso y pragmático? Que, o sea, es la triple joya lo que se está representando, ¿verdad? Y es algo que es la pregunta, ¿cómo no tener fe, verdad? Sin caer en fanatismo, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí. Sí, a veces juntamos la idea del dogmatismo, fanatismo con la fe, pero son cosas completamente ah, diferentes, ¿verdad? Aunque en nuestra propia experiencia, más hoy en día, vemos que estas dos cosas se han unido en muchas veces y resulta pues en resultados muy malos, pero también tenemos que tener como esa curiosidad para investigar, ¿verdad? ¿Es la fe dogmática en su esencia o es la fe, ¿verdad? Fanatista en su esencia? Y cuando comienzas a ver, a lo mínimo, estudiar la etimología de los términos, te das cuenta que hay un poco de diferencia, ¿verdad? Y en práctica te das cuenta que hay un poco de diferencia y la fe en el contexto budista y el fe en el contexto de otras religiones es un poco diferente. Entonces, cuando comenzamos a examinar y investigar, en vez de solo dejarnos llevar por nuestras ideas que ya tenemos, ¿verdad? Sobre qué es la fe. O yo ya sé lo que la fe es, ¿verdad? Y la fe es, pues, fe ciega. Y eso es solo lo que la fe es, sin investigar, ¿verdad? De dónde vino esta palabra, ¿verdad? De cómo se ha utilizado en el pasado y cómo se utiliza hoy y cómo se utiliza en otros contextos alrededor del mundo. Entonces, comienzas a ver una vista más amplia de la fe que no es simplemente limitada a nuestro propio contexto cultural, ¿verdad? Entonces, siempre cuando estamos viendo las enseñanzas del Buda, tenemos que tener esta capacidad de salir de nuestro propio contexto cultural, no ser etnocentristas, dicen en la antropología, ¿verdad? Uno siempre está centrado en su propia etnicidad, ¿verdad? Mexicano, occidental, etcétera. Pero hay que alejarnos un poco de esto, ¿verdad? Y comenzar a ver estas ideas de otras perspectivas, de otras culturas, de otras poblaciones, de otros pueblos. Y ahí es donde encontramos uh, esta capacidad de poder entretener, por lo menos al comienzo, estas ideas que nos chocan, ¿verdad? Como la fe o renacimiento o poderes psíquicos que tal vez hoy en día, ¿verdad? Se parecen como locuras, ¿verdad? Pero por lo menos entretener y investigar en vez de desde el comienzo decir, oh, sabes que yo ya lo sé, no lo voy a investigar, está mal, ¿verdad? Eso es lo que nos está compartiendo el Kalama Sutta, como dijiste, Emanuel, ¿verdad? El Kalama Sutta lo está diciendo, tienes que investigar, ¿verdad? No es un discurso de negar todo, ¿verdad? Como muchas personas lo toman, ¿verdad? No tradición, no el maestro, no esto, dice, pues no tengo que ponerle atención a nada, yo soy mi propio maestro. Ese no es lo que el mensaje del Buda. No te está diciendo que tú eres el rey del Dharma o, ¿verdad? Que tú lo sabes todo. Te está diciendo, no, mira,
tienes que investigar todo. Eso es el mensaje del Kalama Sutta. Lo tienes que investigar y lo tienes que practicar a ver si te da los resultados, ¿verdad? Tienes que hacer un experimento, ¿verdad? Tienes que experimentar todo y así vas a saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es falso. En vez como hoy en día escuchamos cosas tal vez que vinieron de nuestra cultura o nuestra religión anterior que no nos gustaron y en el momento que las vemos otra vez en el budismo, no, ¿verdad? Te cierras completamente sin intentar investigar. Tenemos que investigar. Si a través de investigar y practicar te das cuenta que no te sirven, muy bien, no lo tienes que practicar porque tú ya lo sabes por tú mismo, pero sin darte la oportunidad, cerrarte a esa experiencia es dogmatismo. Es lo que es dogmatismo. Muy bien. Excelente, gracias. Sí, gracias por la pregunta, el comentario. Bueno, ¿qué más? Déjame ver aquí mi calendario, a ver qué dice. Bueno, parece que no hay cambios. Ya comenzando después de el 20 de octubre, voy a regresar a Los Ángeles, a mi templo en North Hollywood, el templo de Sri Lanka, que se encuentra en Los Ángeles, donde tomé mi ordenación y mover de aquí de Nueva York, de Nueva Jersey, y voy a regresar a mi templo. Entonces, tal vez van a haber unos cambios de horarios para la meditación, pero no creo que este horario se va a quedar porque creo que es el que teníamos originalmente cuando comenzamos hace muchos años. Entonces, nos vamos a estar viendo a este tiempo, que son las 2 de la tarde de Ciudad de México, pero el tiempo va a cambiar en noviembre aquí en los Estados Unidos. Entonces, en noviembre vamos a tener que acomodarnos o reacomodarnos otra vez a los cambios de tiempo, ¿verdad? Porque hay personas que están en Europa, personas en las Américas, personas en los Estados Unidos, en Norteamérica, y los tiempos siempre es un gran lío, ¿verdad? Alinear todos los tiempos y darnos cuenta. Entonces, eso es lo único que veo que viene en el futuro. Y de enero a marzo me voy a retirar otra vez porque me voy a unir unos monjes que van a estar caminando de Tailandia a través de Camboya, Vietnam, subiendo hasta China, que es más de cerca de 2,000 kilómetros vamos a caminar. Nos va a durar como 3 meses casi la caminada. Entonces, durante ese tiempo no me van a ver aquí, no voy a estar en línea y vamos a hacerle como lo hicimos en marzo, abril, mayo y junio de este año, cuando yo estaba en el centro de Zen. Entonces, otra vez durante ese tiempo, nuestros compañeros como Andrés y otras personas aquí nos van a estar ayudando a realizar las meditaciones durante ese tiempo. Pero creo que esos son los únicos anuncios que tengo. Y bueno, nos vemos la próxima semana al mismo tiempo. Hasta entonces, que estén bien, felices, cómodos y pacíficos. Sukihotu. Hasta luego. Gracias, Juan. Gracias. A todos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.